Hola, nosotros somos el grupo número 5 de la sección número uno. Esta es nuestra presentación, pues nuestro video para la práctica número 4, titulada Conductividad de materiales compuestos. Y este grupo está conformado por Cristian Ojeda, Esteban Quimbayo y mi persona. Ok, esta presentación o pues este video está mapeado por el siguiente índice que consta de 5 momentos. El primero es la introducción, el segundo es la metodología, el tercero son los resultados, el cuarto son la discusión y los análisis, y el quinto son las conclusiones. Cabe resaltar que el momento número 4 y el momento número 3 de resultado, discusión y análisis, pues se harán de manera conjunta. Ok, como metodología de esta práctica de conductividad de materiales compuestos, se tuvieron los siguientes 4 pasos. Cabe resaltar o aclarar que
Antes de ir al laboratorio se propuso una metodología basada en papers, pero finalmente se trataron, pues como les había mencionado, los siguientes cuatro pasos. El primer paso fue encender la plancha de calentamiento y graduarla hasta los 120 grados Celsius. El segundo paso fue fijar la fibra de cobre con cinta sobre la plancha. Es decir, si logran ver mi mano, esta sería una estilo analogía, esta sería la plancha y pues está la fibra. Entonces pues poníamos la fibra así sobre la plancha y con esto, pues lo fijamos aquí como en mi punta del dedo, pues la fibra la fijábamos con cinta y lo demás quedaba pues entre comillas o pues literalmente al aire libre. Luego, como paso 3 se realizaron mediciones por réplica en las secciones de la fibra cada 3 centímetros, es decir, luego de tenerla así, establecíamos un tiempo con un cronómetro y con ayuda de un termómetro, pues medíamos en cada una de las secciones de acuerdo al intervalo de tiempo y se registraban estos valores de temperatura para luego utilizar los resultados como les explicaremos más adelante. En el paso número 4 o como último paso, estilo de replicabilidad, se repetían los pasos del 1 al 3 para las fibras compuestas por PLA más carbono o pues grafeno, o grafito, perdón, cacao o arroz. Esto con el fin de poder hacer comparativas más adelante en los resultados. A continuación, para evaluar nuestros resultados, lo que vamos a hacer es la división de cada una de las fibras, en este caso teniendo en cuenta los materiales de arroz, cacao, cobre y grafito, que son los adicionales a las fibras de PLA, y vamos a graficar el perfil de temperatura con respecto a la distancia y con respecto al tiempo, que fueron las mediciones que se tuvieron en cuenta para calcular la variación de la temperatura y finalmente llegar a su conductividad. Para el PLA más cacao podemos ver que este presenta una conductividad relativamente baja, esto debido a los órdenes de temperatura menores a los cuales va disminuyendo con respecto al paso de cada una de las regiones, ya que se tuvieron en cuenta unas regiones del filamento entre 0, 3, 6 y 9 centímetros respectivamente, en los que podemos ver que no hay una variación tan significativa con respecto a la temperatura con el paso de la distancia. Por otro lado, al observar cómo aumenta la temperatura con respecto al tiempo, no presenta variaciones significativas entre, entre la región 1 y la región 4, que fueron las tomas que podemos ver, siendo la temperatura 1 que especifica la región más cercana a la plancha de calentamiento es la que presenta el crecimiento más grande, mientras que la de la región de 9 centímetros, la de el aumento más bajo con respecto al contacto con los 120 grados centígrados, indicándonos ahí que el cacao es uno de los materiales con baja conductividad. Con respecto al PLA, más el arroz, podemos ver la adición en este caso de que presenta, al igual que el cacao, bajas conductividades. Esto se puede ver con el paso de la distancia, como podemos ver en la primera gráfica, en la que a medida que aumenta la distancia, su proporcionalidad de temperatura no es relativamente alta, lo que indica que no hay un paso de transferencia de calor tan fácil en el material. Y también en la gráfica de tiempo podemos ver que, al igual que se mencionó con la fibra, el PLA más cacao, podemos observar que en la región 1, que es la que está en contacto constante con la plancha de calentamiento, es la que presenta el mayor crecimiento, mientras que la de los 9 centímetros o la última región es la que presenta un bajo crecimiento. Ahora, con respecto al PLA más la adición de carbono o grafito, en este caso, que es el material con el que estamos trabajando la fibra, podemos ver que ahora cada una de las regiones presenta unos mayores aumentos con respecto a la temperatura. Esto nos puede permitir dar indicios de que con el paso del tiempo presentamos una conductividad relativamente alta al ver como tanto la región 1 como la región 2 aproximadamente ya llegando al, a, los, a más del minuto podemos encontrar cómo estas se van llegando, teniendo unas temperaturas cercanas, lo que significa que en este caso esta fibra presenta mayor paso de energía y también como podemos ver en la temperatura versus distancia que estos presentan mayores picos, dándonos indicios de que la temperatura presente, de que el grafito es un buen conductor. El cobre, por su parte, presenta en la región 1 la mayor temperatura. Eh, Esto nos puede dar un indicio de que este presenta una alta conductividad térmica debido a que con respecto a sus otras regiones, estas presentan también una variación significativa
y de carácter lineal a medida que transcurre el tiempo, lo que nos da una comparativa con respecto a que a mayor distancia no presenta tanta variación, sin embargo presenta un aumento significativo, lo que puede significar que el cobre puede ser uno de los materiales con mayor conductividad dentro de nuestro experimento. Nosotros conocemos que para el desarrollo de nuestra conductividad nos vamos a plantear en el sistema teniendo en cuenta las suposiciones de que vamos a mantener una unidireccionalidad, teniendo en cuenta que esto va a ser un supuesto, ya que por propiedades de la conductividad térmica se necesita en este caso que se presenten direcciones tanto en eje Y como eje Z como eje X, teniendo en cuenta que vamos a tener en cuenta el cálculo de esta conductividad con respecto a una única dirección que va a ser a partir del eje X, en la que vamos a tener en plasma esta ecuación que se puede ver a continuación, teniendo en cuenta los parámetros de capacidad calorífica, la densidad, la derivada de la temperatura con respecto a la derivada del tiempo, igualado a la constante de conductividad por el nabla al cuadrado de la temperatura. Esto se llevó a tener en cuenta que estamos manejando materiales con valores de delta T muy pequeños con respecto a su geometría y a su grosor, además de tener en cuenta la difusividad térmica obtenida a partir obtenida a partir de los cálculos que desarrollamos de temperatura. Para poder llegar a la ecuación planteada de presión constante de energía en nuestro sistema, lo primero que vamos a hacer es la obtención de nuestras segundas derivadas. Para esto lo que vamos a hacer es que con la función en MATLAB de Polyfit vamos a ajustar a ecuaciones de segundo grado para posteriormente hallar el alfa de la constante de difusividad térmica, teniendo en cuenta los parámetros de ecuaciones de grado 2 teniendo en cuenta los perfiles de temperatura para cada una de las regiones, teniendo en cuenta que manejamos en nuestro sistema región 1, 2, 3, 4 es 0, 3, 6 y 9 centímetros respectivamente para una medición de toma de 5 datos. Una vez obtenido nuestra constante de difusividad térmica, lo que nosotros podemos tener es que ya obteniendo nuestra densidad y nuestra capacidad calorífica, ya lo único que toca implementar es el cálculo de nuestra constante, siendo la multiplicación de alfa por rho por la por la capacidad calorífica y todo eso dividido en nuestro peso molecular para así obtener los siguientes resultados. Una vez ejecutados todo este procedimiento, teniendo en cuenta las propiedades de las temperaturas que obtuvimos en la práctica y teniendo en cuenta los análisis que hicimos tanto de temperatura contra distancia y temperatura contra tiempo, lo que podemos observar son las siguientes propiedades de conductividad, siendo el cacao y el arroz las de conductividad relativamente baja. Esto nos puede dar los indicios que vimos anteriormente en lo de las variaciones de temperatura, en lo que podemos ver una alta resistencia térmica de estos con respecto al paso de la temperatura de 120 grados Celsius dada por la plancha de calentamiento, mientras que el K de grafito y el K del cobre obtuvieron los valores más grandes, lo que nos da los indicios de que son altamente conductivos. Nos da la reafirmación de cómo con el paso del tiempo las regiones 1, 2 y 3 del cobre presentaban esos aumentos significativos con respecto al tiempo y cómo la del grafito presenta un aumento considerable en la región 1 y en la región 2 con respecto a las otras regiones. Danos indicios de que tanto la conductividad del grafito como la del cobre representan que son materiales altamente conductores y que no presentan una baja resistencia térmica, a diferencia de los filamentos con cacao y arroz. Como conclusiones, finalmente podemos obtener que el PLA con fibras de cacao y arroz presentaron las menores conductividades y por consiguiente las mayores resistencias térmicas. El cobre, por su parte, presentó la mayor conductividad y mejor paso de energía térmica, siendo el material más apto para este ejercicio. Adicionalmente, pudimos ver que uno de los supuestos que fue el de unidireccionalidad presentó problemas a la hora de la medición de temperatura, por lo que se considera que según la capacidad del material, el espesor y su densidad, es necesario tener en cuenta el tipo de dirección tanto para las coordenadas eje X, Y y Z, ya que esto determinará el flujo de calor.